Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material que a primera vista puede parecer muy técnico, ¿no? Pero que la verdad es que es fascinante. Tenemos un extracto del boletín oficial del diario El Peruano, con fecha 10 de noviembre de 2025. Es como asomarse al panel de control del país, ¿no? Ver la administración, la economía, incluso cosas personales. Y bueno, nuestra idea hoy es explorar juntos estos documentos. Queremos ir más allá de lo formal, buscar esos detalles sorprendentes, patrones, y entender qué historias se esconden detrás de los avisos. ¿Listos para, digamos, descifrar un poco esto? Exacto. Porque un boletín oficial es eso, un registro formal, un diario de actos legales, administrativos. Pero si uno mira con atención, es un mosaico, lleno de microhistorias. Refleja procesos económicos importantes, decisiones legales que afectan a muchísima gente, cambios sociales también. Es una fuente directa, ¿no?, para tomarle el pulso al día a día. Así que bueno, veamos qué nos cuenta esta edición. Perfecto. Ok, empecemos a desglosar. Hay un mecanismo que aparece bastante, el de obras por impuestos. OXI, le dicen. Es la Ley 29.230. Es una forma particular en que las empresas privadas participan directamente en hacer obras públicas. Sí, es un buen punto de partida. El mecanismo OXI, para explicarlo simple, permite que una empresa privada ponga el dinero, o sea, financie, y a veces ejecute un proyecto público que le tocaría al gobierno, sea nacional, regional, local. Y después, esa plata que invirtió la recupera con certificados que usa para pagar su impuesto a la renta. La idea, bueno, es acelerar la infraestructura, los servicios, como un atajo, digamos, frente a los procesos públicos que a veces son lentos. Aunque claro, también tiene su propia complejidad en la gestión, ¿no? Y justo aquí demos ejemplos concretos de esa complejidad. Mira, la Municipalidad Provincial de Espinar, en Cusco, están buscando empresas privadas para un proyecto de seguridad ciudadana. Tiene su código el CUI 2689408. El CUI es como el DNI del proyecto, ¿verdad? Lo identifica siempre. Ajá, exacto. Es único para cada proyecto en el sistema de inversión pública. Y ojo, el plazo para mostrar interés es súper corto, hasta el 19 de noviembre. O sea, ya. Uf, sí, eso mete presión. Y luego nos vamos a Ancash, la Municipalidad Distrital de Ponto. Ahí tienen un proyecto de movilidad urbana, pero mucho más grande. El CUI es el 2657111. Hablamos de más de 25 millones de soles. Y lo curioso es que lanzan 2 procesos de OXI al mismo tiempo. ¿2 procesos? ¿Para qué exactamente? Uno para buscar quién financia y ejecuta la obra, y otro para elegir quién va a supervisar todo el proyecto, también una entidad privada. Ah, mira qué interesante. Eso muestra que buscan agilizar no solo la obra en sí, sino también la supervisión, que a veces es otro cuello de botella, ¿sabes? Estos avisos son como el pitazo inicial, el comienzo de la competencia. Y son proyectos súper importantes para la gente, ¿no? Seguridad, transporte. Y que se hagan en Espinar, en Ponto, bueno, también habla de un intento, al menos en papel, de descentralizar la inversión, de cerrar brechas fuera de Lima. Y hablando de formalización del Estado, el boletín también trae avisos de inmatriculación. Suena técnico, pero ¿qué es básicamente? La inmatriculación es, digamos, la primera vez que se inscribe un terreno en registros públicos a nombre del Estado o una entidad pública. Como sacarle su partida de nacimiento al terreno, por decirlo así. Entiendo, para que quede claro de quién es y se pueda invertir legalmente. Exacto. Es fundamental para asegurar la propiedad pública. Y vemos ejemplos claros aquí. Terrenos para futuras escuelas en Ucayali, la IE 576B en Coronel Portillo, la 601 en Padre Abad. Y también para instalaciones municipales en Río Negro, allá en Satipo. Un futuro estadio, sistemas de agua, reservorios. Es el Estado como que poniendo en orden sus papeles para poder construir. Así es. Ordenando la casa. Bueno, cambiemos de tema. Pasemos a un sector que siempre pesa mucho en Perú. Recursos naturales, medio ambiente. Y aquí el boletín nos muestra un contraste bien marcado. A ver. Por un lado, la gran minería. Hay un aviso de Shogun Yarro, Perú. Están convocando un taller participativo en Marcona. Es por la modificación de su estudio de impacto ambiental, el EIA, para ampliar sus operaciones. ¿Qué implica esto realmente, modificar un EIA? El EIA es la piedra angular de la gestión ambiental en proyectos grandes. Es el documento donde se identifican los posibles impactos, buenos y malos, y se proponen medidas.
Medidas para prevenir, mitigar o compensar. Modificar una IA, sobre todo para una ampliación como la de Shogun, significa que el proyecto original cambia o crece, y por lo tanto hay que volver a evaluar esos impactos. Y la participación ciudadana, con talleres como ese, es obligatoria. Es el espacio formal para que la empresa explique los cambios técnicos, los nuevos hallazgos ambientales sociales, y para que la gente de la zona exprese sus preocupaciones, sus dudas, sus sugerencias. Es un termómetro, ¿sabes?, de la relación empresa-comunidad. Claro, súper importante. Y en el otro extremo de la minería vemos una verdadera avalancha de petitorios mineros. Ajá. Son las solicitudes para obtener una concesión minera, el derecho a explorar y eventualmente explotar un área. Hay muchísimos, y algunos llaman la atención por dónde están ubicados. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Notaste algo en particular? Sí, mira, está Leal Gold Piura 1, muy cerca de la frontera con Ecuador. Luego RUT 2025 en Tacna, casi pegadito a Chile. Y también Blanca Micol en Puno, cerca de Bolivia. Qué interesante esa concentración cerca de las fronteras. Podría indicar varias cosas, ¿no? Quizás una apuesta por recursos en zonas geológicas que se comparten entre países, o zonas menos exploradas, o tal vez una estrategia de posicionamiento en áreas que tienen, consideraciones geopolíticas. Pero ojo, es clave recordar algo que los mismos avisos mencionan, ¿eh? Citan la norma de consulta previa. El Decreto Supremo 001-2012-MC, sí. Exacto. Obtener el título de la concesión es solo el primer paso. El primerísimo. No te autoriza automáticamente a hacer ni un hueco. Para cualquier actividad física, exploración, explotación, necesitas más permisos. Permisos sectoriales, estudios ambientales aprobados como el IAA, y si hay pueblos indígenas, pues toca hacer la consulta previa. Queda clarísimo. La concesión es solo el derecho inicial, pero tener ese derecho también genera obligaciones. Y vemos varios avisos del INGEMET, el Instituto Geológico. El que administra las concesiones, sí. Exacto. Hay resoluciones que declaran la caducidad de derechos mineros. ¿Y por qué motivo caducan? Principalmente por no pagar el derecho de vigencia anual o las penalidades. Mencionan casos como Yaurex 1 o Minera de Cobre, pierden sus derechos por no pagar. Y al mismo tiempo, hay requerimientos de pago bien específicos. A la concesión Rivaldo Urubamba SAC, por ejemplo, le piden pagar casi $400 y más de 18.500 soles, por vigencia y penalidad. Eso subraya algo importante. Ser titular de una concesión minera no es gratis, no es un derecho que tienes para siempre sin más. Implica responsabilidades económicas todos los años. El sistema está hecho para que si no cumples, el derecho vuelve al Estado, y el área queda libre para que otro la pida. Es un mecanismo de control y también de recaudación, claro. Y para cerrar este capítulo de Recursos y Ambiente, pero saliendo de la minería, hay avisos del Ministerio de Energía y Minas. Uno, por ejemplo, somete a consulta pública un plan ambiental detallado. Es para adecuar una estación de servicios, un grifo, con gasocentro, de GLP, de la comercializadora industrial La Molina en San Juan de Miraflores. Otra muestra de cómo la regulación ambiental, está presente en muchas actividades económicas, no solo las extractivas. Cualquier negocio con posible impacto ambiental tiene que pasar por estos procesos, evaluación y muchas veces consulta pública. De acuerdo. Ahora, entremos al mundo de las empresas. Aquí el boletín se convierte en un termómetro del dinamismo económico y a veces también de las dificultades. Hay movimientos interesantes en empresas de cierto tamaño. ¿Qué tipo de movimientos has visto? Por ejemplo, Fibras Industriales S.A., una empresa con trayectoria, anuncia una reducción de su capital social. Y no es poco, más de 5.300.000 soles. El aviso dice que es mediante devolución de aportes a los accionistas. Una reducción de capital así, puede tener varias lecturas. Como dice el aviso, puede ser simplemente que la empresa siente que tiene más capital del que necesita para operar o para sus planes y prefiere devolverlo a los dueños. Pero a veces también puede ser una señal de ajuste estructural, ¿no? Una forma de optimizar el balance, o en otros casos, que no creo que apliquen aquí, para absorber pérdidas pasadas. Es una decisión financiera importante, sin duda. Y junto a esos ajustes vemos el ciclo completo del mercado.
Por un lado, nuevas oportunidades. Aeropuertos del Perú, ADP, lanza un concurso público internacional. ¿Para qué? Buscan consultoras para hacer estudios de preinversión, a nivel de perfil, para modernizar varios aeropuertos regionales. Chachapoyas, Pucallpa, Jauja, entre otros. Eso sugiere inversión futura en conectividad. Buenas noticias, entonces. Sí, pero también está la otra cara de la moneda, las salidas del mercado. Hay una cantidad bastante notable de avisos de disolución y liquidación de empresas. Algunos nombres son curiosos, ¿viste? Operaciones Sports SAC. Uno se pregunta qué pasó con el boom de los esports ahí. También Flash Kids EIRL o Tres Rollos SAC, empresas que cierran voluntariamente. Ajá. E incluso situaciones más complicadas. Indecopi publica un aviso declarando la situación de concurso para una empresa llamada Funciones y Diseño Competitivo SAC. Situación de concurso. Eso usualmente es el inicio de un proceso de insolvencia, ¿no? De quiebra. Exacto. Estas páginas reflejan el ciclo vital completo de las empresas, desde la inversión y expansión que sugiere ADP, pasando por ajustes como la reducción de capital de fibras industriales, hasta el cierre voluntario de algunas y las dificultades que llevan al concurso de otras. Esa lista de empresas cerrando, desde sectores nuevos como los esports hasta otros más tradicionales, podría ser un pequeño indicador, ¿no?, de qué áreas están enfrentando más retos ahora mismo. Totalmente. ¿Y las subastas? El boletín oficial es también la vitrina de los remates, judiciales, administrativos. Y hay un caso que llama mucho la atención. Muy complejo. A ver, cuéntanos. Un juzgado penal de Lima ordena el remate judicial de un departamento y 2 cocheras en San Isidro, una zona residencial. Están vinculados a un proceso penal contra un señor, Marcos Priale Marquina. Los precios bases son altos, más de $215,000 por el depa y $19,000 por las cocheras. Ok, valores considerables. ¿Y lo complejo? Lo complejo es la lista de gravámenes que tienen encima estas propiedades. Hay de todo. Una hipoteca con un banco. Anotaciones de demanda por nulidad de acto jurídico. O sea, alguien está pidiendo anular la transferencia. Una sentencia firme previa que de hecho ya había anulado la compraventa original. Y sobre todo eso, un montón de embargos posteriores. De distintos juzgados, penales, civiles, comerciales. Es como leer una novela de intriga legal en los registros. Absolutamente. Esos gravámenes son la crónica de una historia legal y financiera súper enredada. Cada anotación es una pelea, una deuda, una decisión judicial. Las subastas judiciales, sobre todo las que tienen tantas cargas, son la culminación de procesos larguísimos y conflictivos. Muestran cómo el sistema legal intenta, desenredar esas madejas de deudas y derechos para, al final, tratar de pagarle a los acreedores. Y para poner un contraste, el mismo boletín incluye una subasta mucho más, digamos, terrenal. La Municipalidad Provincial de Calca, en Cusco, remata vehículos, máquinas, muebles, dados de baja. Los venden simplemente como chatarra. Es el ciclo normal de la gestión de bienes públicos que ya no sirven. Un contraste perfecto. Muestra la diversidad de situaciones que recoge el boletín. Desde esas disputas patrimoniales complejas y de alto valor hasta la simple gestión de residuos de la administración. Y no todos son grandes cifras o impresas. El boletín también es testigo de cómo el Estado interactúa con la vida diaria de la gente y regula actividades cotidianas. Veamos, por ejemplo, avisos de la SUNAT, de la aduana de Puno. Declaran el comiso de varias mercancías. ¿Qué es exactamente el comiso en este contexto? Implica que pierdes la propiedad de las mercancías. Pasan al Estado. Es básicamente una confiscación. Se aplica por cometer infracciones a la ley de aduanas, como intentar meter cosas sin declararlas o de forma irregular. Entendido. Y también hay muchas notificaciones por edicto de migraciones. Van dirigidas a una aerolínea, Fast Colombia SAS sucursal Perú. Le imputan infracciones repetidas al decreto legislativo de migraciones. ¿Y qué tipo de infracciones cometió la aerolínea? Principalmente, transportar pasajeros que no tenían los documentos o las visas necesarias para entrar a Perú. Los avisos son súper detallados, ¿eh? Citan los informes de infracción, las multas que podrían ponerle, que cambian según el año y el valor de la UIT, la unidad impositiva tributaria. Que es la referencia para calcular multas e impuestos. Sí. Exacto. E incluso le ofrecen descuentos en la multa si la aerolínea reconoce la falta rápido. Claramente.
Estos avisos de SUNAT y migraciones son la cara visible del control del Estado. Buscan que se cumplan las normas en las fronteras, en el comercio, muestran que hay consecuencias si no cumples, tanto para personas como para empresas, como esta aerolínea. Y si hablamos de la interacción diaria con el Estado, hay algo que abunda, pero abunda en este boletín: los avisos del RENIEG, el Registro Nacional de Identificación. Son páginas y páginas de rectificación administrativa. Sí, eso es súper común y muy importante para la gente. Esas rectificaciones administrativas que se basan en un decreto supremo, ya antiguo, el 015-98 PCM, son para corregir errores. Errores materiales, evidentes, en las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Errores como cuáles, por ejemplo. De todo tipo, la verdad. Una letra mal puesta en un apellido, un número equivocado en una fecha, el nombre de la mamá o el papá que no coincide exactamente con su propio DNI. Mira, aquí en el boletín hay un caso donde corrigen el segundo apellido paterno de Giving Galve a Giving Galoc. Pequeño, pero importante. Claro. Otro donde el nombre de la madre figuraba como Aida Palacios de Canales y se rectifica a Aida Carlota Palacios. Son ajustes que parecen mínimos, pero son cruciales, para que la gente tenga sus documentos bien y pueda hacer sus trámites sin problemas. Es la burocracia corrigiendo sus propios errores pasados, digamos. Totalmente. Y finalmente llegamos a asuntos de familia, cosas que también necesitan pasar por la formalidad legal o notarial. Encontramos avisos sobre Sucesión intestada. que es el trámite para saber quiénes heredan cuando alguien muere sin dejar testamento. Muy común. Declaración de unión de hecho. Muchas cosas. Extinción de patrimonio familiar. Eso permite liberar un bien, usualmente la casa, que estaba protegido legalmente para la familia. Quizá para poder venderlo o hipotecarlo si necesitan. Y designación de apoyos y salvaguardias. Este es un mecanismo más nuevo y muy importante. Permite designar personas de confianza para que ayuden a tomar decisiones a personas con discapacidad o adultos mayores que lo necesiten, siempre respetando su voluntad, sus preferencias. Todos estos procesos, sean notariales o judiciales, son fundamentales. Buscan dar certeza jurídica a situaciones familiares, patrimoniales, muy importantes para la vida de las personas. Permiten ejercer derechos de herencia, proteger el patrimonio, obtener reconocimiento legal de vínculos o asegurar ayuda para quien la necesita. Son trámites que tocan lo más íntimo, ¿no? Pero que necesitan esta formalización del Estado. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Hemos ido desde grandes proyectos de infraestructura, financiados con impuestos futuros, movimientos millonarios en empresas grandes, hasta la corrección de una letrita en un apellido. Pasando por la gestión de recursos naturales, subastas con historias de película, y la regulación de quién entra al país. Todo metido en las páginas formales, a veces un poco áridas, de un boletín oficial. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Lo que queda claro es que estos avisos, no son solo papeleo, para nada. Componen un mosaico súper detallado, muy vivo, de la actividad de un país. Reflejan una economía que se mueve, con sus ciclos de inversión, de ajuste, de cierre. Muestran cómo funciona la justicia, cómo se manejan los recursos naturales, con esa tensión que siempre existe entre desarrollo y ambiente. Y sobre todo, cómo el Estado interactúa todo el tiempo con los eventos vitales, con las necesidades legales de la gente. Es la evidencia diaria de esa maquinaria social, económica, administrativa funcionando. Y para dejarlos pensando, una reflexión final. Hemos visto la foto de un día, el 10 de noviembre de 2025. Pero, ¿qué pasaría si diéramos la película completa? ¿Qué tendencias, qué historias más profundas podrían salir si analizáramos estos boletines de forma sistemática? Mes a mes, año a año. Por ejemplo, si vemos que aumentan mucho las liquidaciones de empresas en un sector, nos alertaría de una crisis antes que otros datos. ¡Claro! O la concentración geográfica de los petitorios mineros o de los proyectos Oxy en ciertas zonas. Exacto. Nos implicaría dónde habrá inversión futura, pero también dónde podrían surgir conflictos socioambientales. Es una buena pregunta. El boletín es un recordatorio de que hasta en los documentos más formales, más estandarizados, hay capas y capas de información esperando a ser descubiertas por quien tenga la curiosidad de mirar un poquito más allá.
Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.